Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la sexta clase. En este encuentro lo que vamos a trabajar tiene que ver con el segundo momento en la constitución psíquica. Por eso lo que vamos a hacer es trabajar con tres textos que yo creía sumamente importantes. Entre ellos está La capacidad para estar a solas, que es un texto de Winnicott. El recorrido que se hace, ¿no?, entre la dependencia a la independencia, que también es otro de los textos de Donald Winnicott. Y un tercer texto que en realidad vendríamos a dividirlos en partes, porque es un libro que es La infancia en escena de Esteban Levin. Nosotros vamos a ocuparnos en esta clase acerca del desarrollo psicomotor, así que vamos a trabajar con la primera clase. Recuerden que hay una carpeta de bibliografía donde van a poder encontrar estos textos. En el caso de Esteban Levin, exclusivamente digitalicé la primera parte, y en el caso de Donald Winnicott tienen el libro completo, por lo tanto, ustedes van a tener que acceder solamente a dos textos, ¿sí? Bueno, yo al inicio de esta clase, lo que hice fue realizar como una pregunta disparadora, como para retomar algunos conceptos que fuimos trabajando a lo largo de estos encuentros. Y bueno, justamente se me ocurrió poder pensar cómo se constituye el infans en sujeto, ¿no? Entonces, acá van a poder desplegar muchos de los conceptos que fuimos trabajando durante las clases, entre ellas la importancia de la función materna, la función paterna, cómo esta función paterna hace corte eh, con, con la primera y segunda tópica del planteo de justamente de Freud, ¿no? Entre el ello, el super yo, el yo, como esa instancia mediadora. También se me ocurre pensar en el inconsciente, el consciente, el preconsciente también, ¿no? Cómo esto hace eh, posible que surjan en determinados momentos como actos fallidos. Bueno, hay un montón de cuestiones que se podían elaborar. La idea es que ustedes, bueno, puedan poner en juego estos saberes para poder trabajar en esta clase, ¿sí? Bueno, uno de los primeros textos que yo les había mencionado, que tiene que ver con la capacidad para estar a solas, bueno, a mí se me ocurrió ponerles directamente el concepto, ¿no?, que constituye uno de, digamos, de los signos más importantes de madurez dentro del desarrollo eh, emocional, ¿sí? En este sentido, o sea, nosotros siempre nos referimos al complejo de Edipo como esa, digamos, fase donde entran en juego una relación, digamos, triangular, ¿no? Por un lado tenemos al hijo, por un lado tenemos a la madre, y por otro lado tenemos al padre. Recuerden que hablamos siempre de funciones, a eso me refiero. Digamos que estos tres agentes ponen en juego ese campo de la experiencia. Ahora bien, nosotros nos vamos a detener en un determinado momento que tiene que ver con esa relación bipersonal que existe con la función materna, ¿sí? Para poder hablar de cómo se constituye esta capacidad para estar a solas, ¿bien? Entonces, se produce una relación, que en este caso es con la madre, como hemos visto en esta primera instancia previa al examen. Eh, Ahora bien, el ser capaz de poder vivir la infancia en la niñez y estar solo, pero siempre hay un dato sumamente importante que es una de las características principales de Donald Winnicott, y es que toda esta capacidad para estar a solas se constituye en base a una experiencia, ¿sí? Y esta experiencia toma, digamos, un rasgo característico, que es estar a solas, pero en presencia de un otro, en presencia de alguien. El otro, en este caso, en esta clase, la vamos a abordar al otro con mayúscula. ¿Por qué? Porque justamente lo van a ver en los textos y tiene que ver con esta capacidad de pensar en el otro como el otro auxiliar, ¿sí? Como eh, aquel que me da los significantes necesarios para poder constituirme como sujeto, o sea, no el otro como cualquiera, por eso se lo plantea, digamos, en mayúscula, justamente pensando al otro auxiliar. Bueno, en este sentido, es estar a solas cuando otra persona se encuentra, digamos, presente en la escena, ¿sí? Entonces, el ser capaz de poder gozar de la soledad al lado de alguien más, que también está de alguna manera solo, ¿sí? Constituye como ese inicio eh, del camino, digamos, no quiero decir correcto, pero sí desde el área de la salud. De lo contrario, estaríamos pensando en algún tipo de angustia, ¿sí? Bueno, o algún otro tipo de síntoma. Que nosotros en este caso vamos a verlo desde eh, digamos, lo que se necesita
sí o sí, para que pueda darse todo en condiciones, digamos, favorables. Desde ese lugar lo vamos a ver. Em, bueno, el hecho entonces de poder estar a solas trata también de una cuestión que tiene que ver con la soledad compartida, ¿sí? El poder estar a solo, pero con otro en presencia. En circunstancias determinadas, lo que hace es producir una especie de madurez, desde la capacidad de poder tolerar también la ambivalencia, ¿no? De este placer y odio que siento, bueno, poder tratar de internalizarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, la capacidad del individuo para poder identificarse con esos dos componentes que entran en vínculo, que son la función materna y la función paterna. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, Donald Winnicott en este texto también menciona a Melanie Klein. ¿Por qué? Nosotros habíamos visto en un momento que ella habla mucho de la función de la madre, como ese pecho materno, como esa mirada buena. Bueno, en este caso, que en realidad lo fuimos mencionando muy por encima, la capacidad para estar solo en este sentido de la obra de Melanie Klein tiene que ver con esta capacidad que depende de la existencia de un objeto que sea bueno, ¿sí? En la realidad, o sea, a nivel inconsciente, a nivel desde el aparato psíquico, ¿sí? Del individuo. Entonces, la madurez y la capacidad de estar solo implican justamente de que el infans tuvo esa oportunidad, ¿sí? Gracias a una buena relación con la función materna, se hace posible la creencia de un medio ambiente que fue favorecedor en este sentido. Entonces, si lo pensamos por ahí en términos un poco más negativos, tendríamos que pensar el individuo que debe estar relativamente en la angustia, ¿sí? Que vieron que lo mencioné anteriormente, o sea, si no sea como ese proceso, podríamos hablar de una angustia o de otro tipo de síntoma, ¿no? En este caso, si se da todo en determinadas condiciones, hacen que el niño pueda proyectarlo, pero en un momento, digamos, oportuno. Es como que sea en un momento determinado donde los objetos se hayan más bien internalizados en ese mundo personal. Entonces, pensándolo desde este lugar, yo estoy solo, constituye justamente esa evolución de ese individuo, ¿no? Del yo estoy, y que tiene que ver con que el niño sea consciente de la existencia de una madre que le da como cierta seguridad, ¿sí? Lo cual le permite estar a solas y disfrutar estando por un determinado lapso de tiempo, ¿sí? En este sentido, o sea, se me ocurre pensar en estos momentos en los que la madre ya no puede atender constantemente al infante, sino que necesita como su momento. O sea, hay momentos en los que la va a ver que va a cocinar, que por ahí el niño se queda jugando, eh, la madre por ahí se va a bañar o está haciendo cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, desde este lugar, el niño se queda con esa seguridad que de alguna manera le brindó la madre de manera progresiva. Recuerden que esto lo habíamos hablado anteriormente. Bien, entonces, de esta manera, o sea, podemos ir entendiendo por qué es importante que haya alguien disponible sin exigir nada, básicamente. Esto lo plantea Donald Winnicott, que haya un otro presente sin estar eh, exigiéndole nada a ese niño, por así decirlo, ¿no? Entonces el niño ya puede empezar a crearse esa capacidad para estar solo, que sea capaz de poder empezar a conocer cuáles son sus impulsos personales, eh, bueno, entender que otra persona justamente se halle presente en esa escena hace posible toda esta cuestión de la madurez, del desarrollo, digamos, emocional. Bien, este es el otro texto que yo les había hablado, que es el texto de Esteban Levin. Nosotros vamos a ver en este encuentro la primera parte. Y bueno, yo acá lo que hice es poder transcribir eh, al menos tres frases que me parecieron sumamente importantes para trabajar. ¿Sí? Acá lo que hace Esteban Levin básicamente es poder pensar que no hay desarrollo posible sin una estructura que la origine, ¿sí? Entonces, es por eso que la maduración del aparato, digamos, motor, eh, como el crecimiento y el proceso, digamos, psicogenético, eh, van a quedar, digamos, en una estructura
que tiene que ver más que nada desde un lugar más subjetivo, ¿sí? O sea, recuerden que cuando nosotros hablamos de subjetivo necesitamos un otro que lo humanice, ¿sí? En estos aspectos, el desarrollo justamente implica poder desplegar las diferentes funciones que tienen que ver con lo motriz, pero también con lo fisiológico, ¿sí? Entonces, para que se pueda desarrollar como ese, digamos, desarrollo que permanece enrollado en ese cuerpo, tendrá que nacer como un sujeto, ¿sí? Entonces, por eso es que acá el autor marca esta definición tan importante, y es que tiene que ver con que sin estructura no hay un desarrollo psicomotor que sea posible, ¿sí? Eh, bueno, yo acá les mencioné, ¿no?, que un niño se desarrolla, pero un sujeto no, que la estructura es al desarrollo lo que el sujeto es al niño, y que lo motor por sí mismo y en sí mismo no arma lazo, no hace lazo social, ¿sí? En este sentido, o sea, lo vamos relacionando con estos conceptos que va a desarrollando, digamos, Esteban Levy, ¿no? En el campo, digamos, de la cultura, es el otro el que escribe, digamos, el que autoriza, el que significa el nacimiento de un niño. Es el otro el que, en el ejemplo, por ejemplo, del Fordá, eh, va a significar que el niño eh, expulsa y vuelve a traer, ¿sí? En el que expulsar es for y el que atraer los da. Entonces, es el otro, con mayúscula, el que da el significado, el significante, ¿no? Perdón. Em, Bien, bueno, acá también les traje una frase que me parece como crucial porque el autor lo va a mencionar en varias ocasiones y es sumamente importante. Cuando una madre toca a su hijo, lo toca en lo intocable del toque. Ahora lo vamos a ir desarmando un poquito la frase para poder entenderla. El toque significante se despliega parte del mito del niño y de la madre también, ¿sí? Entonces, existen dos puntos de encuentro entre lo que es la estructura y lo que es el desarrollo, ¿sí? Estos puntos que se van a articular son los que se arman de acuerdo a la función materna y a la función paterna, que van armando como una dialéctica de una cuestión de demanda, del yo necesito, del deseo, ¿sí? En este sentido, esos puntos que se van armando, en este caso, el autor los va a denominar como tiché, ¿sí? Son respuestas a la demanda justamente del otro. Em, Desde este tiché o desde este lugar, de este punto de encuentro, es donde ese infans va a armar como una serie de significantes, ¿sí? Entonces, cuando se refiere a lo intocable del toque, justamente tiene que ver con todos esos cuidados que se le brindan a ese infans en un determinado momento, pero a su vez que van armando como un cierto significante, ¿sí? Un sentido. Em, Recuerden que cuando el lactante nace, realiza diferentes movimientos, ¿no? En esos movimientos, muchos de ellos son arcaicos, em, son actos reflejos, ¿sí? Pero en un determinado momento, esos movimientos van a empezar a desaparecer, ¿sí? Se van a silenciar. Em, y va entre lo que es lo arcaico a lo que va a ser, digamos, voluntario. En este sentido, cuando pasan a ser voluntarios, es justamente cuando el niño ya pudo armar como una inscripción, ¿sí? Como una especie de huella que ha dejado en ese niño. Y justamente se silencia para que pueda retornar en otro momento, ¿sí? Em, yo acá les puse la imagen del cuerpo, ¿no? Que el gesto del niño frente al espejo convoca mirada del otro, que confirma esa imagen como propia. Dicho gesto implica un movimiento postural que por un instante lo descentra del espejo y lo aliena una vez más, anudándolo al otro. ¿Qué quiere decir esto? Mira, nosotros no nos vamos a detallar por ahí en este primer, tercer, cuarto momento del estadio del espejo, pero sí quería mencionar esta cuestión porque me parece sumamente importante, eh, que el estadio del espejo lo que hace es constituir esa imagen corporal, ¿sí? Y va a fundar y anticipar una unidad frente a esa fragmentación, ¿sí? Recuerden que el niño, o mejor dicho, no está bien pensado desde el niño porque justamente es un cuerpo cosa, como lo dice en este caso Esteban Levin, Infants, como lo diría Lacan,
Bueno, en este sentido, ese infans, que todavía no se puede llamar niño porque todavía no está constituido, ¿sí? Esa imagen. Y en este sentido, o sea, el niño cuando nace, el infans, perdón, cuando nace, toma ese pecho materno y él cree que todo es uno, ¿sí? Entonces, en este estadio del espejo lo que va a generar es que haya justamente una unidad de su cuerpo, que él pueda empezar a notar ese cuerpo armado frente a la fragmentación, porque va a haber como ese pecho materno como aislado, como un objeto del otro lado que no forma parte de mí mismo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pensarlo justamente el cuerpo o la imagen del cuerpo y del yo, ¿sí? Entonces el agujero central, este punto crucial, es justamente gracias al pasaje del otro con mayúscula. Bien, no, antes de volver al práctico, yo quería retomar un texto que ya hemos trabajado, que tiene que ver con el texto de la dependencia a la independencia, justamente en este desarrollo del individuo. Y recuerden que el autor acá menciona tres categorías que son importantes. Una de ellas tenía que ver con la dependencia absoluta, la otra tiene que ver con la dependencia relativa, y finalmente, y la última, que tiene que ver con el recorrido que se hace hacia la independencia, ¿sí? Traten de repasar estos contenidos porque justamente en función a lo que viene a proponer el desarrollo de Esteban Levin, que tiene que ver con una estructura, eh, ¿sí? Que lo diferencia justamente del desarrollo, se va entrelazando esta cuestión de la dependencia absoluta en una primera instancia, cómo se hace de manera progresiva el pasaje a la dependencia relativa y finalmente el camino hacia la independencia, que es justamente donde ya nos encontramos en ese proceso de socialización, ¿sí? Por eso yo le puse nuevamente a ese texto. Ahora bien, esta es una actividad que yo les propongo realizar. Bueno, es una viñeta clínica acerca del caso de F, eh, más que nada para reservar el nombre, y dice así: F no logra tener amigos, no socializa, cuando llega a la escuela pareciera que su cuerpo se afloja. Recuerden acá el texto de Levin, eh, que habla esto de la estructura diferenciado del desarrollo, ¿no? Me dice la maestra que cuando le propone una actividad en grupo, prefiere hacerlo solo. ¿Qué pasa acá con la socialización? Piénsenlo desde ese lugar. ¿O qué instancia estaría este niño? Cuando él era bebito, yo tuve que viajar por trabajo y quedó a cargo de mi mamá. Pero ella también cuidaba a mis sobrinos. Podríamos pensar acá, y yo les dejo esta pregunta como para que lo vayan pensando y analizando, ¿quién ocupó esa función materna? Y si esa función materna realmente brindó esa instancia, digamos, favorecedora, fue un medio ambiente favorecedor, pensemos más que nada en Melanie Klein, ¿no? Desde este lugar. Y su padre nos abandonó cuando yo quedé embarazada. Desde entonces no volví a saber más nada de él. Bueno, este como que atrae un poquito de todo lo que fuimos viendo en el resto de las clases, que tiene que ver con la función paterna, piénsenlo desde ese lugar. La idea es que ustedes puedan hacer un análisis, yo les dejé justamente en un foro la actividad y algunos conceptos que yo quiero que ustedes vayan entrelazando con esta pequeña viñeta. Bueno, yo les prometí que en los últimos minutos del video íbamos a estar conversando acerca de la segunda instancia de examen. En esta segunda instancia lo que nosotros les proponemos es justamente trabajar con justamente un trabajo integrador que va a ser. Entonces nosotros le vamos a proponer seguramente una viñeta clínica en la que ustedes van a tener que empezar a analizar cómo estuvimos haciendo hasta el momento, y de esta manera ustedes tendrán una determinada fecha que la podrán ver en el cronograma para poder exponerlo, ¿sí? En primera instancia ustedes lo van a tener que entregar, cosa de que nosotros lo tengamos leído, y luego ustedes lo van a tener que exponer, ¿sí? Esta sería como la segunda instancia, digamos, de examen, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan podido entender bien los conceptos de esta clase, y nos encontraremos en la próxima. Recuerden que cualquier duda o consulta nos pueden escribir, ¿sí? Saludos.